Liam nunca imaginó que el día en que llegara a casa de su trabajo, cansado y con la mente nublada por los problemas del día, encontraría su vida rota en pedazos. Había sido uno de esos días interminables, donde nada parecía ir bien. Las reuniones, las tareas y las responsabilidades se apilaban, como una carga invisible que lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Lo único que quería era llegar a casa, decirle a su esposa, Sarah, lo que había pasado, y quizás, en medio de la comodidad de su hogar, encontrar un poco de consuelo. Pero no, esa noche no era para consuelos. Esa noche, su vida cambiaría para siempre. Al abrir la puerta, el sonido familiar de su hogar le recibió. Pero algo estaba fuera de lugar. La luz del pasillo titilaba, casi como un presagio de lo que estaba por venir. Liam sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, pero se armó de valor y avanzó hacia la sala. Fue allí donde la vio, de pie junto al teléfono, con los ojos fijos en la pantalla, como si no fuera consciente de su presencia. Sarah, dijo, su voz quebrada, pero firme. Tenemos que hablar. Ella giró lentamente, y por un momento, Liam pudo ver en su rostro una expresión que nunca antes había visto, algo entre desprecio y desconcierto. Un destello de indiferencia recorrió sus ojos, como si, en ese preciso instante, algo en ella hubiera muerto. No quiero hablar contigo, respondió Sarah, sus palabras frías como hielo. No necesito que me hables más. Liam se quedó allí, inmóvil, como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. La incredulidad lo envolvió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. ¿Qué pasa, Sarah? ¿Por qué hablas así? Fue entonces cuando ella, sin el menor titubeo, pronunció las palabras que destrozarían su mundo. Voy a tener una cita, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, sin remordimientos, con Robert Lindstrom. Liam sintió como si le hubieran arrancado el corazón de golpe. Robert Lindstrom, su colega, su amigo, el hombre con el que Sarah había estado pasando más tiempo últimamente. El hombre al que él había considerado un compañero de confianza. Todo lo que había sido una vida aparentemente perfecta se desmoronó ante él. ¿Con Robert?, balbuceó Liam, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Estás diciendo que vas a salir con él? Sarah lo miró con desprecio, como si ya no quedara ni un vestigio del amor que alguna vez compartieron. Sí, Liam, dijo con una calma desconcertante. No te necesito. No necesito tu permiso para ser feliz. Estoy harta de este matrimonio. El dolor recorrió su cuerpo como una ola imparable. La rabia, la tristeza y el desprecio se fusionaron en un cóctel de emociones que casi lo ahogaron. Sarah, su esposa durante 19 años. La mujer con la que había compartido su vida. Ahora lo rechazaba con una indiferencia aterradora. Pero, ¿qué hay de nosotros?, preguntó Liam, su voz temblando. ¿Qué hay de todo lo que hemos pasado juntos? ¿De todo lo que construimos? Sarah no respondió inmediatamente. En su lugar, se dio la vuelta, recogió su bolso y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la puerta. Lo siento, Liam, dijo finalmente, su voz baja, pero llena de decisión. Esto ya no es para mí. Voy a buscar algo diferente. Algo que me haga sentir viva de nuevo. Liam se quedó allí, con la mirada fija en la puerta que ella acababa de cerrar detrás de sí. Sentía como si el aire mismo se le escapara de los pulmones. Era como si su vida, toda su existencia, hubiera perdido su sentido, de un momento a otro. Todo lo que había conocido se había desvanecido. Y en su lugar, solo quedaba el vacío. En los días que siguieron, Liam se sumergió en una espiral de confusión y dolor.
No podía entender cómo había llegado a ese punto. Durante años había confiado en Sara. Había creído que su matrimonio era inquebrantable. Que su amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero ahora todo había cambiado. Ella lo había dejado. Y él no tenía idea de por qué ni cómo había sucedido. Los recuerdos de la fiesta comenzaron a rondarlo. Aquella noche en la que todo comenzó a desmoronarse. Sara había sido otra persona en esa fiesta. Al principio, había sido cariñosa y atenta. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzó a comportarse de manera extraña. Se acercaba a Robert Lindstrom. Reía demasiado fuerte. Lo miraba con esos ojos que Liam nunca antes había visto en ella. A medida que la noche avanzaba, Sara se alejó de él. Ya no importaba que él estuviera a su lado. Y lo peor de todo fue cuando la vio besándose con Robert. Ese beso, esa imagen grabada en su mente como una pesadilla. Fue el golpe definitivo. Sara, había gritado en ese momento. Pero ella solo lo miró con desdén y siguió su camino con Robert. Liam, herido y confundido, la sacó de la fiesta y la llevó de vuelta a casa. No hubo gritos, no hubo peleas, solo un silencio incómodo que llenó el aire entre ellos. Sara no dijo nada en el camino. Estaba fría, distante, como si no le importara lo que acababa de suceder. Cuando llegaron a casa, la tensión que había estado acumulándose durante semanas estalló. La indiferencia de Sara, su falta de remordimiento, lo destrozó, y cuando ella le dijo que ya no estaba satisfecha, que iba a salir con Robert, fue como si el suelo se desmoronara debajo de él. Liam no podía creer lo que estaba sucediendo. No podía entender por qué. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo su vida había cambiado tan drásticamente? Pero lo peor de todo era que no sabía cómo reaccionar. La ira, el dolor, la traición lo consumían por dentro. Y lo peor de todo era que, mientras él luchaba por entender lo que estaba pasando, Sara parecía haber tomado su decisión de manera firme y clara. Ya no lo necesitaba, ya no lo amaba. Esa noche, Liam se quedó en la casa, solo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Y fue en ese momento cuando decidió que no podía seguir siendo la víctima. No podía permitir que todo se desmoronara sin luchar. La venganza se abrió paso en su corazón. Había llegado el momento de tomar el control de su vida. De hacer algo que lo liberara de la agonía que lo consumía. La venganza, pensó, sería su forma de sanar. Pero a medida que la ira lo consumía, también se dio cuenta de algo más. Ya no quería vivir en el pasado. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Aunque eso significara tomar decisiones difíciles. Sara había tomado su decisión. Ahora era su turno de tomar la suya. La historia de Liam apenas comenzaba. Pero estaba claro que el camino hacia la redención no sería fácil. Liam pasó varias noches en vela, con la mente atrapada entre el dolor y la rabia, mientras el eco de las palabras de Sara resonaba en su mente como un grito ahogado. Aquella noche, algo dentro de él se quebró. Pero al mismo tiempo, algo se transformó. No podía seguir siendo el hombre que se quedaba a la espera de una disculpa que nunca llegaría. No podía seguir permitiendo que su vida fuera una sombra del pasado. Marcada por la indiferencia de alguien a quien había amado profundamente. La venganza, en principio, había sido una reacción impulsiva. Una forma de reconstruir lo que había perdido. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que había algo más detrás de esa necesidad de justicia. Quería recuperar su vida. Quería recuperar su identidad. No más humillaciones. No más traiciones. La venganza no solo lo liberaría de los fantasmas de su matrimonio fallido, sino que también le daría el poder que había perdido. Pero el camino hacia esa liberación no era sencillo. Mientras pensaba en la manera de actuar,
Su cabeza aún resonaba con la conversación con Abby, su hija, la acusación de que el matrimonio era solo un contrato económico, la insinuación de que su dolor y sufrimiento no eran más que una antigua manera de pensar. Lo golpeó aún más que las palabras de su esposa. Abby, con su juventud e idealismo, parecía tener todo claro, mientras él estaba atrapado en el tormento de una relación rota, con una hija que parecía ser una extraña. El primer paso: enfrentarse a la realidad. Después de esa noche devastadora, Liam decidió que ya no podía esperar más. Tenía que hacer algo. Se levantó temprano y, como si hubiera encontrado una nueva resolución en su interior, comenzó a empacar su vida. Recogió sus cosas, metió su ropa en una maleta, sacó los documentos importantes de la casa y, aunque su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y liberación, no se detuvo. Tenía que salir, tenía que romper con todo. La casa que había compartido con Sara durante tantos años. La casa que alguna vez había sido su refugio. Ya no le pertenecía a ella, a las mentiras que ella había tejido, a la traición que había dejado en sus sábanas, en sus recuerdos. El encuentro con Lillian, la única aliada, decidido a cortar de raíz todo lo que lo ataba al pasado. Liam se dirigió a la oficina de Lillian, su amiga de toda la vida, su abogada y confidente. Sabía que ella sería su única aliada en este proceso. A lo largo de los años, Lillian había sido su pilar en los momentos más oscuros de su vida. Pero ahora, lo que le esperaba no era solo la justicia legal. Era la oportunidad de tomar el control, de hacerle pagar a Sara y a Robert Lindstrom por lo que le habían hecho. Lillian lo recibió en su oficina con la calma de siempre, pero en sus ojos había una chispa de preocupación. Sabía que este caso sería diferente. Sabía que las emociones de Liam estaban al borde del abismo, y que esta vez, la venganza no solo era una estrategia legal, sino una necesidad personal. ¿Estás listo para esto, Liam?, preguntó Lillian, mientras le entregaba una carpeta con los documentos que necesitaría firmar para comenzar el proceso de divorcio. Liam la miró con determinación. Sus ojos ahora firmes, sin la vacilación que había tenido en el pasado. Ya no sé qué más hacer, Lillian. Solo quiero que terminen con esto. Que Sara y ese maldito de Robert paguen por lo que hicieron. Lillian asintió, sabiendo que las palabras de Liam no eran solo un grito de ira, sino una manifestación de su dolor profundo, de su despojo, pero también sabía que este era el momento para actuar. El momento en el que Liam podría finalmente dejar atrás el peso de un matrimonio que lo había consumido. La venganza comienza. Un plan meticuloso. Con los documentos firmados y las primeras acciones legales en marcha, Liam comenzó a trazar su plan. Sabía que las pruebas eran clave. Necesitaba asegurarse de que Robert Lindstrom y Sara pagaran las consecuencias de su traición. No solo en términos de su relación, sino también en términos legales. Para eso, Lillian tenía la solución perfecta. A lo largo de los días siguientes, un equipo de investigadores se encargó de grabar cada movimiento, cada conversación, cada encuentro entre Sara y Robert. Los micrófonos y las cámaras ocultas colocadas en la casa de Liam no solo captaron imágenes de lo que había sucedido entre ellos, sino también detalles que Liam jamás hubiera imaginado. La frialdad de Sara, su descaro al enfrentarse a su esposo, la forma en que se burlaba de él mientras se entregaba a otro hombre. Todo eso quedó grabado, inmutable. Liam observó las grabaciones con una mezcla de impotencia y satisfacción. Por un lado, le dolía ver a la mujer que amaba con otro hombre. Por otro, sabía que esto era lo que necesitaba para que la justicia fuera servida.
para que todo lo que había sufrido tuviera una conclusión. El enfrentamiento final con Sarah. El día que Sarah regresó a casa con Robert. Liam estaba listo. Había planeado todo meticulosamente. No solo había reunido pruebas suficientes para su divorcio, sino que también había planeado hacerle pagar a Sarah y a Robert de una manera que los dejaría sin palabras. Sarah llegó a casa, sonriendo, con esa sonrisa arrogante que Liam ahora detestaba. Liam estaba en la sala, esperando. Cuando Sarah entró, sus ojos se encontraron. Ella se detuvo por un segundo, desconcertada, al ver la calma en su rostro. Una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que él sentía por dentro. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, despectiva. He estado esperando para hablar contigo. Sarah, respondió Liam, sin levantar la voz, pero con una frialdad que la hizo dar un paso atrás. Sarah lo miró, confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. No quiero hablar contigo, Liam. Ya tomé mi decisión. Esto es lo que quiero. Y tú no puedes detenerme. Liam se levantó, con la seguridad de alguien que ya no tiene nada que perder. No, Sarah, esta vez no. Dio un paso hacia ella. Y sus palabras cayeron como un peso sobre ella. Esta vez, soy yo quien toma el control. Lillian había hecho su trabajo. Las pruebas estaban sobre la mesa. Y Liam había decidido que no había vuelta atrás. Mientras Sarah miraba, atónita, él sacó un sobre con todos los documentos legales. Los papeles que definían su vida, su futuro y la destrucción de todo lo que habían compartido. Sarah lo miró, horrorizada, mientras Liam la enfrentaba con la verdad. Esto es lo que hay. Ya no eres parte de mi vida. Ni tú, ni él. El dolor de la separación y el comienzo de una nueva vida. Esa noche, mientras la casa de Liam se vaciaba de recuerdos, él sentía por primera vez en mucho tiempo una sensación de liberación. Sabía que el proceso de divorcio sería largo y difícil, pero ahora, por fin, tenía el control. La venganza ya no era un impulso, sino una forma de sanar. Había enfrentado sus demonios, había reclamado su vida, y ahora, solo quedaba el futuro. El tiempo pasó, y Liam se dedicó a reconstruir su vida. Sabía que la herida de la traición no sanaría de inmediato, pero había dado el primer paso hacia su redención. Lo que Sarah y Robert le hicieron le había dejado cicatrices profundas, pero también lo había fortalecido de una manera que no esperaba. A medida que pasaban los días, y las semanas se transformaban en meses, Liam entendió que la verdadera venganza no estaba en destruir a su exesposa, sino en reconstruir lo que una vez se rompió. Por primera vez, se permitió ser libre. Era un hombre renovado, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Y aunque su corazón aún guardaba sombras del pasado, la luz de un futuro diferente comenzaba a brillar. Más brillante que nunca. El día en que Liam tomó la decisión de enfrentar a su hija, Abby, fue un día que parecía estar marcado por la misma tormenta interna que había azotado su corazón desde la ruptura con Sarah. No era solo el divorcio lo que le pesaba. No era solo la humillación de ver a su esposa en los brazos de otro hombre. Era el sentimiento de traición profunda que había experimentado al ver cómo su hija, la persona que más amaba en este mundo, se alineaba con su madre, sin siquiera intentar comprender el dolor que él sentía. Abby, con su brillante mente y su juventud llena de convicciones, le había dejado claro que su perspectiva del matrimonio era radicalmente diferente a la suya. En un mundo donde los contratos y las expectativas parecían estar fuera de lugar, donde las relaciones se reducían a conveniencias económicas, Liam ya no sabía si le quedaba un lugar en ese futuro que Abby imaginaba. La llamada llegó en la mañana.
como un golpe de realidad que Liam no esperaba. Abby había insistido en hablar con él. Con todo el dolor y la ira acumulada en su pecho, Liam decidió que era el momento de finalmente enfrentar la verdad. Decidió que ya no podía seguir ignorando la distancia que se había creado entre ellos. No podía permitir que las mentiras y la manipulación siguieran guiando el camino que, hasta ese momento, pensaba que compartirían juntos. Papá, necesitamos hablar. No sigas evitándome. La voz de Abby sonaba segura al otro lado de la línea. Pero Liam sabía que, al igual que él, la confusión y la frustración también recorrían sus palabras. Cuando llegaron a la casa de Liam, Abby estaba acompañada por su madre, Sarah. Pero en ese momento, Liam no podía pensar en nada más que en lo que había decidido: hablar con su hija. Ya no le quedaba nada que perder. Y lo que más le dolía, lo que más le costaba aceptar, era que Abby ni siquiera se había dado cuenta de cómo la había perdido. La conversación. Verdad y consecuencias. Cuando Abby cruzó la puerta, Liam la miró fijamente. Pero no dijo una palabra. Ella tampoco. La atmósfera era tensa, y por un momento, Liam se preguntó si en realidad podría volver a reconocer a su hija después de todo lo que había sucedido. En sus ojos ya no había la misma confianza, la misma conexión. Todo había cambiado. Papá, comenzó Abby, con una calma que sorprendió a Liam. Sé lo que estás pensando. Sé que estás enojado conmigo. Pero no tienes derecho a juzgarme. No después de todo lo que mamá ha hecho por ti. No después de todo lo que ha hecho por esta familia. Liam apretó los dientes. Abby lo miraba como si él fuera el enemigo. Como si él fuera la razón de todos los problemas. La ira se acumuló en su pecho. Pero decidió que no era el momento para gritar. Lo que realmente necesitaba era entender. Entender por qué Abby, su propia hija, estaba del lado de una madre que lo había destruido. Lo que más le dolía no era la infidelidad de Sarah, sino el hecho de que Abby parecía estar alineada con ella, sin cuestionar ni una vez lo que él había vivido. No es así, Abby, dijo Liam, con voz temblorosa. Tú no entiendes lo que ha pasado. Este matrimonio, todo lo que tuvimos, no fue solo un contrato. Fue algo más. Algo que Sarah destruyó con sus propias manos. Y ahora, tú, también lo estás destruyendo. Abby lo miró con una mezcla de desafío y tristeza. Papá, no sé por qué sigues aferrado a esas ideas del pasado. El matrimonio hoy no es lo que solía ser. Las relaciones no son más que acuerdos entre personas que quieren estar juntas. Y si eso cambia, no pasa nada. Es tu problema si no entiendes eso. Liam se quedó en silencio. ¿Cómo era posible que su hija pensara así? ¿Cómo podía ella justificar la ruptura de su familia? El dolor que él sentía. ¿Solo porque el matrimonio no era más que un acuerdo económico? Todo lo que había creído. Todo lo que había luchado por defender. Parecía desmoronarse ante él. No entiendo qué te pasó. Abby, dijo, con la voz quebrada. Eres mi hija. Pero te has dejado llevar por una idea equivocada de lo que es el amor. El amor no es solo una cuestión de conveniencia. El amor es sacrificio. Es cuidar al otro. Y mamá lo destruyó todo. ¿Cómo puedes estar de su lado? Abby bajó la cabeza por un momento. Su expresión se suavizó. Pero cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una dureza que Liam nunca había visto en ella. Papá, yo sé lo que mamá ha hecho. Pero eso no cambia lo que yo pienso. No todo es blanco o negro. Tú y mamá tomaron decisiones. Y ella también tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Yo no voy a seguirte el juego. Quiero que me dejes ser quien soy. Y eso significa que no puedo quedarme en medio de tu venganza y tu dolor. Las palabras de Abby fueron como cuchillos que atravesaron el corazón de Liam. Él no sabía qué decir.
El amor que había sentido por ella. La esperanza de que algún día ella lo entendería. Se desvaneció ante sus ojos. La crisis. El fin de la relación padre-hija. Durante los días siguientes, Liam intentó comprender lo que había sucedido. Era posible que su hija estuviera tan ciega, tan influenciada por las ideas de su madre, que ya no podía ver la verdad. No podía creer lo que había pasado entre ellos. No podía aceptar que Abby, tan brillante y tan prometedora, se hubiera convertido en una persona que parecía ver el amor solo como un juego. El dolor lo consumía por dentro, pero la ira se mezclaba con una profunda tristeza. Abby, por su parte, continuaba con su vida. No había señales de arrepentimiento en ella. A pesar de las lágrimas de su padre. A pesar de todo lo que había sucedido. Abby se mantenía firme en su decisión. Para ella, el matrimonio ya no tenía valor. Y la lealtad a su madre estaba por encima de todo. Liam se sintió como un extraño en su propia vida. Se dio cuenta de que lo que más le dolía no era el divorcio. Ni siquiera la traición de Sarah. Sino la pérdida de su hija. Abby ya no lo veía como el padre que siempre había sido. Ya no había confianza, ya no había amor, y eso, más que nada, lo destruyó. Un día, después de semanas de sufrimiento y dudas, Liam decidió que no podía seguir siendo la víctima. Tenía que tomar el control. Aunque eso significara cortar los lazos con su hija. Ya no podía seguir permitiendo que ella estuviera en su vida. No si su presencia solo traía más dolor. La decisión fue difícil. Pero sabía que era lo mejor para él. Ya no podía cargar con el peso de un matrimonio destruido. De una hija que ya no lo veía con los mismos ojos. Era el momento de empezar de nuevo. La separación con Abby fue la más dolorosa de todas. No hubo gritos ni peleas. Fue simplemente el final de un amor que ya no existía. El final de una relación que una vez fue todo para Liam. Y aunque su corazón seguía roto, sabía que debía seguir adelante. El proceso de reconstrucción era lento, pero comenzaba con la aceptación de que la vida no siempre da segundas oportunidades. Liam cerró los ojos y respiró profundamente. Mirando al frente, sabía que la lucha no había terminado. Pero por primera vez, sentía que tenía el poder de escribir su propia historia, sin que nadie más decidiera por él. Y aunque las heridas de su pasado seguían ardiendo, la luz del futuro empezaba a brillar con fuerza, invitándolo a dar el siguiente paso. La decisión de Liam de tomar el control no fue un impulso momentáneo. Era un hombre que había sido completamente destruido por la traición de su esposa, pero también sabía que para sanar, debía encontrar justicia. Ya no era solo un hombre que buscaba venganza. Era alguien que necesitaba recuperar su dignidad. Alguien que necesitaba la verdad como el aire que respiraba. Y la verdad, pensó, se encontraba en los detalles. En los momentos que nadie más podría ver o entender. La verdad estaba en las grabaciones. En los mensajes. En las pruebas que Sarah no había previsto que existieran. Cuando Liam se adentró en el mundo de la investigación, lo hizo con una determinación que rara vez había sentido. Lillian había organizado todo con precisión, sin dejar nada al azar. Su amiga, la abogada que había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida, sabía cómo moverse en este terreno. Los micrófonos y las cámaras fueron instalados con la misma meticulosidad con la que un cirujano realiza una operación. Nada debía quedar fuera de lugar. Todo debía ser registrado, porque las pruebas de la traición no solo eran necesarias para el divorcio, sino para que Liam pudiera enfrentarse a la realidad sin temor. Las primeras grabaciones fueron las más difíciles de ver. Liam las observó en silencio absoluto. Como si ver a su esposa y a Robert Lindstrom juntos fuera una especie de condena que debía cumplir para poder avanzar.
No solo era el dolor de ver lo que había ocurrido, sino la humillación de ser testigo de cómo ella, la mujer a la que había entregado su vida, había jugado con su amor de una manera tan fría y calculada. Pero no pudo dejar de mirarlas. Las imágenes de Sarah y Robert se grabaron en su mente como una marca indeleble. La cercanía, las sonrisas compartidas, los gestos de complicidad que Liam había interpretado como una simple amistad entre ellos. Ahora se revelaban en toda su crudeza. Cada risa, cada roce, cada mirada compartida le quitaba el aire. Pero lo peor de todo era la indiferencia de Sarah. La forma en que ella no solo lo había traicionado, sino que lo había hecho con tal desdén. Como si él no fuera más que una sombra en su vida. Liam pensó en lo que había sido su matrimonio. Pensó en los días felices. En las promesas rotas. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que, al igual que su hija Abby, él también había vivido en una burbuja de creencias rotas. Sarah no solo lo había traicionado, sino que lo había dejado atrás. En silencio, sin importar lo que él sentía, lo que él necesitaba. Ella lo había abandonado para seguir su propio camino. Sin mirar atrás. Las pruebas se iban acumulando en la mesa de su oficina. Los mensajes de texto, las grabaciones de las conversaciones entre Sarah y Robert, las imágenes de la noche en que todo se desmoronó. Liam se dio cuenta de que la venganza no solo lo liberaría, sino que también lo ayudaría a cerrar ese capítulo doloroso. El divorcio no era solo un acto legal. Era una forma de reconstruir su vida, de afirmar que no sería un espectador más en su propia tragedia. A medida que los días pasaban, Liam se fue adentrando más en el proceso. Las pruebas se organizaban, las llamadas se hacían, las citas con Lillian se volvían más frecuentes. Él había dejado de ser un hombre roto por el amor, para convertirse en un hombre en busca de justicia. Cada llamada, cada correo electrónico enviado, cada paso que daba hacia el final de su matrimonio lo acercaba más a su objetivo, la liberación. Pero las cicatrices emocionales seguían ahí. Y a veces, mientras repasaba los detalles de las pruebas, una punzada de dolor lo atravesaba, recordándole la deslealtad, la traición, el vacío que había dejado Sarah. Aunque su objetivo final era la justicia, no podía evitar sentir la rabia que le quemaba por dentro. Cada vez que veía la sonrisa de Robert en las grabaciones, cada vez que escuchaba a Sarah hablar de él con esa indiferencia, sentía el peso de la ira consumirlo. La confrontación con Robert, cuando Liam decidió que era el momento de enfrentarse a Robert Lindstrom. Lo hizo con una serenidad que sorprendió incluso a Lillian. Sabía que este encuentro sería definitivo. Robert había sido el hombre que había destruido su matrimonio. El hombre que había estado allí cuando él no lo sabía. El hombre que había aprovechado la vulnerabilidad de su esposa para arrebatarle lo que más amaba. Liam lo encontró en el restaurante donde se habían citado. Robert lo miró con una sonrisa arrogante cuando entró. Pero Liam no correspondió a su saludo. Se sentó frente a él con una calma tensa. Y antes de que Robert pudiera decir algo, Liam puso las pruebas sobre la mesa. El sonido del sobre al abrirse rompió el silencio. Y las grabaciones comenzaron a llenar el espacio con sus ecos. Las voces de Robert y Sarah. Sus risas. Sus palabras vacías, resonando en los oídos de Liam. Robert intentó justificarse. Pero las palabras de Liam lo silenciaron rápidamente. No tienes derecho a hablar, le dijo con voz firme. Tu traición no tiene justificación. No solo destruiste mi matrimonio, sino que también arruinaste mi vida. Todo lo que tenía, todo lo que creía, lo destruiste en un instante. Y ahora, lo único que queda es tu cara, tu arrogancia, y lo que has hecho. Robert trató de responder.
Pero sus palabras fueron apagadas por la furia contenida en los ojos de Liam. No había lugar para excusas. No había espacio para remordimientos. Todo lo que Liam quería era ver cómo se desplomaba la fachada de superioridad de Robert. Él había sido el agente de la destrucción. El catalizador de todo lo que había caído en su vida. Cuando Liam se levantó de la mesa, dejando a Robert allí, sentado, incapaz de comprender el impacto de lo que acababa de suceder, supo que había hecho lo correcto. La venganza no lo había liberado. Pero sí le había dado el poder de recuperar lo que le había sido arrebatado. La justicia, aunque amarga, era ahora suya. El cierre y la liberación. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites legales. Encuentros con Lillian. Más pruebas. Más confrontaciones. Liam había llegado al final de ese doloroso capítulo. Y lo que quedaba de su vida ya no era solo una sombra del pasado. Era una oportunidad para reconstruirse. Para aprender a vivir sin la pesadilla de la traición. Para volver a ser él mismo. El divorcio se finalizó. La propiedad fue vendida. Y aunque la división de bienes no fue sencilla, Liam se dio cuenta de que lo único que realmente le quedaba era su integridad. Su paz mental. Y, tal vez, la posibilidad de una nueva vida. La batalla legal había terminado. Y aunque el precio fue alto, Liam había logrado lo que se había propuesto. Liberar su corazón de la cadena de resentimiento y dolor. Mientras caminaba hacia su futuro, Liam no olvidó lo que había perdido. Pero sabía que lo que realmente importaba era lo que había ganado. Su libertad. Y aunque el camino hacia la redención aún era largo, había dado el primer paso hacia la vida que siempre había querido. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin sombras del pasado. Liam, ahora más fuerte, más sabio y más libre, miró hacia adelante con una sonrisa leve, sabiendo que el futuro ya no era una carga, sino una oportunidad para empezar de nuevo. La noche que Liam terminó de cerrar el capítulo de su matrimonio. El aire se sentía pesado en la ciudad. La guerra interna que había librado durante meses, sumido en la confusión. El dolor y la traición. Comenzaba a disiparse. La fría luz de la luna iluminaba su rostro cuando, por primera vez en semanas, se sintió en paz. Pero esta paz no era la dulzura de la reconciliación, sino la resolución amarga de saber que su vida, su futuro, ya no estaban atados a las decisiones erróneas de los demás. El proceso de divorcio había sido largo, pero había llegado a su fin. Liam había recorrido el laberinto de emociones y recuerdos rotos, enfrentando no solo a Sarah, sino también a la imagen distorsionada de su hija Abby, quien había decidido permanecer al lado de su madre, negándose a ver el sufrimiento que su padre había experimentado. La lucha, sin embargo, no terminó con el divorcio. La verdadera batalla, pensó Liam, era aprender a vivir nuevamente. La confrontación con Abby y la ruptura final. Mientras las semanas avanzaban, la frialdad que había envuelto a la relación de Liam con Abby se hacía más palpable. Cada vez que intentaba acercarse a ella, veía en sus ojos una mezcla de desdén y culpa que lo desgarraba más que las palabras. Abby, la hija a quien había amado con todo su ser, parecía cada vez más distante, como si los días que compartieron como padre e hija fueran solo un lejano recuerdo. Los mensajes de texto y las llamadas eran cortantes, y Liam sabía que, aunque aún quedaba algo de amor en su corazón, la brecha entre ellos era ahora tan grande que se sentía irremediablemente separada. Pero no podía dejarlo así. No podía permitir que la última imagen que tuviera de su hija fuera la de una joven que no lo comprendía. Que se había dejado arrastrar por la idea errónea de que la lealtad debía ir hacia su madre. Independientemente de lo que hubiera sucedido.
Fue entonces cuando Liam decidió que no podía seguir siendo el espectador pasivo de su vida. Estaba listo para enfrentar a Abby. Listo para decirle lo que sentía. La llamada llegó al día siguiente. Justo antes de la puesta del sol. Abby había pedido hablar con él. Liam, sintiendo la pesadez en su pecho, aceptó la cita. Al final del día, se dirigió a la casa de su hija con la determinación de no dejar que su corazón, roto por su esposa y ahora por su hija, lo definiera. Estaba dispuesto a pelear por lo poco que quedaba de la familia que había formado. Cuando llegó, Abby ya estaba esperando. La conversación comenzó en silencio, con una incomodidad palpable en el aire. Abby, que nunca había sido de quedarse callada, parecía tener algo que decir, pero las palabras no salían de su boca. Liam observó a su hija, ahora más adulta, pero con un aire de frialdad que nunca había visto antes. Sabía que la conversación no sería fácil, pero también sabía que este era el momento de enfrentarse a la verdad. Abby, ya no sé qué más decir, dijo Liam con un suspiro profundo. Su voz llena de desesperación. Ya no sé si puedo seguir viéndote como mi hija si sigues siendo cómplice de todo esto. No entiendo por qué. ¿Por qué te pusiste del lado de tu madre? No entendí por qué tomaste su partido en lugar del mío. Abby lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y cansancio. Parecía que ella también estaba luchando por encontrar las palabras correctas, pero no quería dar su brazo a torcer. Papá, no sé qué esperas de mí, respondió ella, su voz temblando, pero firme. Yo también sufrí, no solo tú. ¿Crees que me fue fácil ver cómo mamá se desmoronaba? Cómo todo lo que había sido nuestra familia se caía a pedazos. Tú también la trataste mal. No todo fue su culpa. Papá. Liam sintió el golpe en su pecho. Un nudo que lo ahogaba. Sus ojos se cerraron por un momento. Incapaz de ver lo que Abby estaba diciendo. Incapaz de aceptar que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, fuera visto con tan poco respeto por ella. ¿Sabes lo que me hizo? ¿Abby? Dijo con voz entrecortada, las lágrimas amenazando con salir. ¿Sabes lo que me hizo tu madre? Y tú decides ponerte de su lado. No puedo más. No puedo seguir ignorando esto. Abby dio un paso hacia él, con lágrimas en los ojos también. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, pero aún había una chispa de rabia que la hacía mantenerse firme. Papá, nunca entendiste lo que mamá pasaba. No te diste cuenta de lo sola que se sentía. Y ahora, después de todo, ¿qué esperas que haga? ¿Que te elija a ti? ¿Que vea todo lo que hiciste? Yo también estoy rota, papá, y no sé cómo seguir. Pero no quiero que me sigas culpando por todo esto. Liam dio un paso atrás. Sus emociones en conflicto, la rabia y la tristeza lo abrumaban. Pero también sabía que Abby tenía razón en una cosa. Todo esto los había destruido a todos. No había ganadores, solo víctimas. No te estoy culpando, Abby, dijo Liam con voz cansada. Solo quiero que entiendas que esto no es algo fácil de aceptar. Tu madre me destruyó, y tú decidiste seguir su camino. Y eso me rompe el corazón. Ya no sé quién eres. Ya no sé si todavía eres mi hija. El silencio se instaló entre ellos. Abby no dijo nada más. Su mirada se desvió hacia el suelo, luchando con sus propios sentimientos. Mientras Liam sentía que algo se rompía dentro de él. El peso de las decisiones que había tomado. El dolor de perder a su hija. Era insoportable. Finalmente, Liam se levantó y se dirigió a la puerta, sabiendo que este era el adiós definitivo. La relación con Abby había cambiado irreparablemente. Y aunque lo amaba con todo su ser, no podía seguir en un mundo donde él era un extraño para su propia hija. Adiós, Abby, dijo con tristeza.
mientras la puerta se cerraba tras él. El nuevo comienzo de Liam. A pesar de la amargura que sentía por la pérdida de su hija, Liam comenzó a sentir una extraña sensación de alivio. Sabía que la vida que había conocido hasta ese momento ya no existía. Había pasado por demasiadas cosas. Había perdido demasiado. Pero al mismo tiempo, había ganado algo que no tenía antes: libertad. Por fin era libre de las mentiras, de las traiciones, y de un pasado que lo había consumido por completo. Con el divorcio finalizado, y con el vacío de su hija siendo la última pieza que se rompió, Liam comenzó a reconstruir su vida desde las cenizas. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue lo que encontró en sí mismo: una fuerza que no sabía que tenía. La venganza no le había dado lo que esperaba. Pero el proceso de sanar, de tomar el control, de finalmente ser dueño de su vida, le permitió mirar hacia el futuro con una renovada esperanza. Liam ya no era el hombre que una vez había sido. Ya no era el hombre que lloraba por la traición de su esposa ni el hombre que esperaba en vano el regreso de su hija. Ahora, por fin, era el hombre que entendía lo que significaba ser libre. Lo que significaba no depender de nadie más para ser feliz. El viaje de su vida acababa de comenzar. Y aunque las cicatrices del pasado seguirían allí, Liam había aprendido una lección valiosa. La verdadera fuerza reside en seguir adelante, no en mirar atrás. El futuro estaba lleno de posibilidades. Y aunque no sabía exactamente lo que le depararía, por primera vez en mucho tiempo, Liam estaba listo para enfrentar todo lo que viniera con un corazón más fuerte, una mente más clara y una vida completamente nueva.